Desde picnics completos hasta pedicuras caseras en el portavasos, cada función está a un mal impulso de convertirse en escena del crimen. Y justo cuando crees que ya viste lo peor, créeme, ni siquiera han pasado los créditos iniciales. 1. Un hombre en Texas fue escoltado fuera de un cine por llevar su propio pollo rostizado y comerlo con las manos como un rey medieval. No eran palomitas, no eran dulces, era un ave entera, grasosa y brillante del supermercado. Supuestamente le dijo a seguridad, es proteína, hermano, como si entrenara para las Olimpiadas de las malas decisiones. El olor convirtió el cine en una vela aromática llamada esencia de arrepentimiento. Supongo que es justo. Si otros pueden masticar nachos a máximo volumen, ¿por qué alguien no podría roer un muslo de pollo en el clímax emocional de Avengers? Endgame, al menos no llevó puré. Así empiezan las secuelas. 2. Una mujer en Florida soltó un hámster dentro de un cine porque, según ella, él también merecía ver la película. Imagina explicarlo a la administración. Sí, hay un roedor suelto en la fila C, pero pagó su boleto. El hámster desapareció bajo los asientos durante los avances, convirtiéndose en el fugitivo más pequeño de la historia del cine. Es casi poético. Humanos viendo Ratatouille mientras un animal real intenta sobrevivir entre dulces caídos. En algún lugar, el equipo legal de Disney sintió una perturbación en la fuerza. 3. Alguien en California decidió proponer matrimonio durante El Conjuro 2, porque nada dice «te amo para siempre» como posesiones demoníacas y niños gritando. Esperó al susto, se arrodilló y ella gritó «¡No!». No por la propuesta, sino por el fantasma en pantalla. El tiempo lo es todo, amigos. Pero imagina contar esa historia. Me propuso mientras una monja salía arrastrándose de una pared. Así, una relación basada en terror y confusión. Eso se llama presagio. 4. Un hombre llevó una cobija, una almohada y una máquina CPAP a una función de medianoche de Avatar 2. Ojalá fuera broma. Literalmente convirtió el cine en una clínica del sueño, con máscara nasal y silbidos rítmicos. La gente pensó que era parte del sonido de la película hasta que notaron que roncaba en plena persecución submarina. Por un lado, respeto su compromiso con la comodidad. Por otro, señor, usted pagó por una función en 3D, no por terapia REM. 5. En Ohio, una mujer llamó al 911 porque en la dulcería se acabó la mantequilla para las palomitas. Así es, lo trató como una emergencia nacional. Dijeron que no hay más, pero sé que tienen atrás, le dijo al operador, como si descubriera una conspiración del Estado profundo. La policía realmente fue al lugar. El único crimen fue su adicción a la sal. Honestamente, si llamas al 911 por aderezos, quizá deberías dejar la cafeína después de las 8. 6. Durante una función de Frozen 2, un padre quiso ahorrar dinero colando a su hija dentro de una bolsa de viaje. Piénsalo. Intentó meter a una niña como si fuera mercancía de contrabando. Seguridad lo atrapó porque la bolsa decía «vive, ríe, ama» y se movía. La ironía. Los niños menores de 5 entraban gratis. Este hombre arriesgó estupidez de nivel delictivo para ahorrarse el precio de una cajita de jugo. Si eso no es paternidad moderna, no sé qué lo sea. 7. Una mujer en Nueva York llevó a su gato al cine porque se siente solo. ¿Perdón? Es un gato, no un estudiante de psicología. A mitad de la película, el gato escapó, se subió al hombro de alguien y le bufó directo al oído en una escena silenciosa. Imagina ver un lugar en silencio y volverte parte de la fauna. La mujer dijo, solo quería atención. También los asesinos seriales, señora. 8. En 2019, alguien llevó un espejo de cuerpo entero a una función de Joker. Cuando le preguntaron por qué, respondió, «Me gusta verme en momentos de caos». ¿Sabes qué? Justo. Es la crítica más honesta que existe. Nada dice, estoy procesando algo, como sostener un espejo en un cuarto oscuro lleno de extraños, mientras Joaquín Phoenix baila al ritmo de un asesinato. La terapia es cara, la autoevaluación es gratis, solo que un poco traumática para quien se sienta detrás. 9. Una pareja decidió recrear Titanic en el baño del cine, y no la parte romántica. El personal encontró su ropa secándose bajo el secador de manos. Seguridad les preguntó qué hacían, y él solo dijo, «Píntame como a una de tus chicas francesas». Impresionante, en realidad. La mayoría ni puede coordinar el horario de una cita, y estos dos lograron sincronizar la vergüenza. Si el amor es ciego, también es sordo.
pegajoso y vetado de AMC. 10. Durante una función de The Batman, un tipo llevó baquetas y tocó batería en el aire con toda la banda sonora. Durante 3 horas, cada silencio dramático se volvió una audición improvisada de Whiplash. Le dijo a los acomodadores que solo estaba fluyendo con la música. Señor, esto no es Coachella. Usted no es Travis Barker. Es un peligro público con ritmo dudoso. Ojalá le hayan dado un boleto gratis para Un lugar en silencio 3 como castigo kármico. 11. Una vez alguien pidió una pizza para que se la entregaran dentro del cine durante Spider-Man, sin camino a casa. Dejó su ubicación y anotó última fila cerca de la salida. El repartidor entró con linterna en mano, gritando, «Pizza grande de pepperoni para... ¿Peter?» Fue, objetivamente, el mejor cruce de universos en la historia del cine. Honestamente, la película debió terminar con Spider-Man dándole propina. 12. En Australia, un hombre liberó una docena de grillos vivos en el cine para crear ambiente. Decía que hacía El Rey León más inmersivo. ¡Felicidades! Acaba de reinventar la peor versión de Dolby Atmos jamás creada. A mitad de película, los grillos convirtieron al público en una multitud temblorosa y golpeando el aire. En algún lugar, David Attenborough suspiró profundamente y renunció a la humanidad. 13. Un tipo llegó a un estreno de Star Wars con un sable de luz funcional, con sonido y todo, y activó la alarma de incendios al intentar invocar justicia. Los bomberos llegaron en medio de los avances. Intentó explicar que la fuerza lo hizo. La fuerza, en este caso, era el calor, señor. Entiendo, todos quieren ser Jedi, pero empiece por algo más pequeño, como leer un libro sin poner vidas en riesgo. 14. En una función al aire libre de Tiburón, alguien llevó una piscina inflable, la llenó de agua y se sentó dentro sin camiseta para sentir la experiencia. La dedicación era admirable, la higiene no. A mitad de película, el agua ya era gris y la gente empezó a vomitar. Cuando lo confrontaron, dijo, «Es la experiencia». Claro, nada dice cine como contraer hongos en un estacionamiento. 15. En Colorado, un hombre intentó meter un Six al cine escondiéndolo en un cochecito, sin bebé. Cuando le preguntaron por el niño, dijo, «Ah, está en casa, relajado». Seguridad llamó a la policía antes de que aclarara que el bebé era una metáfora para su cerveza. Jugada valiente. En algún lugar, Darwin tomaba apuntes. 16. Una mujer llevó una olla eléctrica a una función de matiné y la conectó junto a la salida para cocinar a fuego lento su chili mientras veía la película. Dijo que era preparación de comida. El cine se llenó del olor a comino y arrepentimiento. La gente de las primeras filas lloraba por el vapor. Es increíble cómo una sola persona puede convertir encanto en Hell's Kitchen. 17. Durante una función de Minions, un grupo entero de adolescentes llegó en smoking como parte del reto de TikTok Gentle Minions y empezó a lanzar plátanos a la pantalla. Ya sabes, intelectuales. Seguridad suspendió la película a los 10 minutos, demostrando una vez más que si le das una tendencia a Internet, la convierte en terrorismo. Honestamente, los Minions no merecían eso. Ya han sufrido bastante, sobre todo por culpa de su propio público. 18. Un tipo llevó unos lentes de visión nocturna a una función de Paranormal Activity porque quería ver mejor a los fantasmas. Y de alguna forma, esa frase tenía sentido para él. Se sentó ahí, pareciendo un soldado de imitación, susurrándole a su novia, «Puedo ver al demonio». No, Brad, lo que ves es tu propia estupidez en alta definición. La mitad del público pensó que era parte de la película hasta que se levantó para ajustar su chaleco táctico. Seguridad lo sacó cuando intentó asegurar el perímetro en busca de entidades. Supongo que nada mejora una película de terror como estar junto al tipo que cree que está en Call of Duty. Edición Fantasmas. 19. Una mujer llevó a su recién nacido a ver Mad Max, Furia en el Camino. Solo para aclarar, es una maratón de explosiones de 2 horas donde los motores gritan más fuerte que tu alma al salir del cuerpo. El bebé lloró durante media película y cuando la gente le pidió amablemente que saliera, respondió, «Solo se está expresando». Señora, su bebé no expresa nada más que trauma. En algún lugar, su primer recuerdo será Charlize Theron con un lanzallamas. No se puede culpar al niño. Yo también lloraría si viviera una guerra post-apocalíptica antes de poder sostener mi cabeza.
20. Durante una función de Avengers, Endgame, un hombre se levantó en plena batalla final, alzó la linterna de su celular y gritó: «Reúnanse», como si estuviera invocando a Thor. Spoiler, no lo estaba. La gente alrededor gimió como una orquesta sincronizada de desesperación. Seguridad le pidió sentarse, y él dijo: «Soy parte de la experiencia». Ah, sí, la experiencia de perder la fe en la humanidad, un extra no pagado a la vez. Probablemente pensó que era el protagonista. Los demás solo éramos rehenes en su fanfiction. 21. Una mujer en Georgia llevó su pavo real de apoyo emocional a ver Nace una estrella. Y no es exageración. Un pavo real de plumas completas. Desfiló por el pasillo como dueño del lugar. Chilló en los créditos iniciales y luego se hizo del baño en el piso. La mujer dijo que era una declaración de libertad artística. Claro, señora, nada grita arte como un ave defecando durante un solo de Lady Gaga. Hay que reconocerle la entrega al caos. Pocas veces arte escénico y molestia pública se mezclan tan bien. 22. En una función de medianoche de El Caballero de la Noche Asciende, un hombre llevó un megáfono. Sí, un megáfono real, para dar su comentario en vivo. Cada vez que aparecía Batman, gritaba «Justicia», y cada vez que salía Gatúbela, «Miau». Duró 20 minutos antes de que alguien le lanzara una cubeta de palomitas como si fuera un duelo medieval. Cuando llegó seguridad, dijo que mejoraba la experiencia cinematográfica. Supongo que hay una línea muy delgada entre la autoexpresión y la razón por la que se inventaron los tranquilizantes. 23. En Los Ángeles, una mujer intentó colar a su perro escondiéndolo dentro de una cubeta de palomitas. Incluso le hizo agujeros para que respirara. A mitad de la película, la cubeta ladró. Todos se voltearon. Ella se quedó congelada, como si la hubiera descubierto National Geographic. Su excusa: «Es raza pequeña». «Señora, esto no es querida», encogía el caniche. El gerente la escoltó fuera mientras el público aplaudía como si acabara de terminar una película de Pixar. En algún lugar, ese perro sigue esperando la secuela. 24. Un hombre en Oregón llevó su propio proyector al cine para mejorar la imagen. Instaló su pantalla encima de la original diciendo que la película se veía muy oscura. Así es, pirateó una película dentro de otra. Fue como ver el delito en tiempo real. Cuando el personal lo enfrentó, dijo: «Pagué mi boleto, puedo mejorar el producto». Amigo, esto no es una modificación de videojuegos. Es un crimen lógico en público. Si Elon Musk abre un cine, este tipo tiene trabajo asegurado. 25. Alguien calentó comida china en el vestíbulo del cine. Sí, llevó su propio recipiente, encontró un enchufe y encendió un microondas portátil antes de la función. El olor se expandió como un crimen de guerra. La ironía: la película era El Tigre y el Dragón. Supongo que no se puede culpar la intención de crear ambiente, solo la de hacer que todos cuestionen sus decisiones de vida. Cuando le pidieron desconectarlo, dijo: «Tengo restricciones alimenticias». Ahora sí las tiene. Se llaman prohibido entrar a edificios. 26. En una función de Diario de una Pasión, un hombre se sentó en primera fila llorando a gritos antes de que empezara la película. Lloraba feo, de verdad. Cuando le preguntaron si estaba bien, dijo: «Solo me adelanto emocionalmente». Eso sí es preparación sentimental de otro nivel. Todos pensaron que era una broma, pero a mitad de película solo asentía cada vez que alguien lloraba, como un profeta del dolor. Hay que admirar ese grado de anticipación. Es como llevar tanque de oxígeno a una inundación. Una locura total, pero técnicamente correcta. 27. Durante. Buscando a Dory, una mujer empezó a gritarle a la pantalla porque los peces estaban demasiado tristes. Se levantó, exigió que Pixar les diera un descanso y se fue del cine como si acabara de liderar una protesta por los derechos marinos. «Señora, es animación. No sienten nada. Usted sí, y se le están saliendo». En algún lugar sigue contando que rescató a un pez emocionalmente. Es bueno saber que la empatía puede existir incluso cuando la lógica ya no. 28. Un tipo llevó una máquina de karaoke a una función de Bohemian Rhapsody. Dijo que no pudo resistir. Resultó que todos los demás sí pudieron. Cantó toda la banda sonora desafinado hasta que un empleado le desconectó el enchufe a mitad de Galileo. Se veía genuinamente traicionado, como si el espíritu de Freddie Mercury hubiera sido insultado. El público lo abucheó y él hizo una reverencia. Eso es confianza pura.
y algo que debería ser ilegal en público para siempre. 29. Alguien llevó un visor de realidad virtual a una función normal en 2D de Avatar. Se sentó moviendo las manos y suspirando como si flotara en el espacio. El pobre detrás de él recibió golpes cada vez que volaba. Cuando seguridad le preguntó qué hacía, dijo: «Estoy viviendo una inmersión más profunda». Amigo, estás en un centro comercial en Ohio. Lo único en lo que estás inmerso es en juicio colectivo. 30. Durante Toy Story 4, un hombre adulto empezó a discutir a gritos con un niño de 6 años sobre si Woody era técnicamente inmortal. Escaló rápido. El niño dijo: «Es un juguete», y el hombre gritó: «Es un símbolo». Cuando acabó la película, los padres arrastraban a sus hijos como sobrevivientes de un seminario filosófico fallido. El hombre le dijo a seguridad que estaba defendiendo el arte. Nada grita inestable como perder una discusión contra alguien que aún come pegamento. 31. Un tipo llevó un apuntador láser a Jurassic World y pasó toda la película tratando de entrenar a los dinosaurios en pantalla. Cada vez que aparecía un raptor, susurraba: «¡Buen chico!» y lo rodeaba con el láser como si hiciera una presentación sobre la extinción. Cuando la gente se quejó, dijo: «Estoy mejorando la participación del público». Lo único que mejoró fue el deseo colectivo de inventar bozales humanos. Si Darwin estuviera vivo, habría renunciado a la especie esa misma noche. 32. En una función de Titanic, una mujer se levantó durante la escena del iceberg y gritó: «¡Giren!», como si fuera interactivo. Luego aplaudió cuando Jack murió. Todo el cine la miró como una turba de historiadores dolidos. Sonrió y dijo: «Solo me gustan los finales realistas». Señora, eso no es realismo. Es trauma con violines. Lo único que se hundió más rápido que ese barco fue su reputación social. 33. En 2021, alguien intentó vapear durante una función de Encanto y activó la alarma de humo. Las sirenas sonaron, las luces se encendieron y la película se detuvo justo cuando empezaban a cantar «No se habla de Bruno». Lo irónico, durante media hora, todos hablaron de Bruno, específicamente del que arruinó la noche. Dijo que era por razones médicas. Claro, amigo, nada dice salud, como niebla con olor a uva y evacuación masiva. 34. Un hombre en Canadá llevó su propio sillón reclinable al cine porque los asientos no eran lo suficientemente buenos. Literalmente lo rodó hasta el pasillo central y enchufó el masajeador. Cuando el encargado le dijo que era un riesgo de incendio, respondió: «Es autocuidado». Esa es la confianza con la que nacen los millonarios. Ni siquiera se avergonzó, solo bebió su refresco, se reclinó y dijo: «Pagué por el boleto, no por las reglas». Y honestamente, eso debería estar grabado en la lápida de la civilización. 35. Durante una función de Rápidos y Furiosos 9, un hombre llevó un volante real. No conectado a nada, solo lo sostenía. Cada vez que había una persecución, fingía cambiar de marcha y susurraba: «Familia». Incluso hacía los sonidos del motor con la boca. La gente lo toleró 5 segundos, hasta que empezó a girarlo violentamente durante las peleas, como si fuera el copiloto invisible de Vin Diesel. Al final de la película, estaba empapado en sudor, sosteniendo el volante con orgullo, como si hubiera sobrevivido a NASCAR. Seguridad le pidió entregarlo y se negó, diciendo: «Es mi vehículo de apoyo emocional». En algún lugar, Dom Toretto sintió una perturbación en la fuerza, o tal vez solo vergüenza ajena. 36. En 2022, una mujer en el estreno de Barbie llevó un espejo de cuerpo completo para ver la película y su despertar femenino. Lo puso sobre sus piernas y se observó durante 2 horas, asintiendo de vez en cuando como una coach motivacional en crisis de mediana edad. El reflejo cegó a media audiencia en las escenas brillantes, convirtiendo el cine en una discoteca barata. Cuando alguien le pidió bajarlo, dijo: «Eso es misoginia». No, señora, eso es glaucoma. Entiendo la parte inspiradora de Barbie, pero quizá no hacía falta convertirse en panel solar humano. 37. Un hombre en Illinois llevó una bocina portátil a una función de Un lugar en silencio porque el silencio lo incomodaba. Puso música ambiental para crear ambiente. La ironía de arruinar una película que literalmente trata sobre silencio claramente lo superó. Cuando todo el público le rogó que la apagara, dijo: «Estoy mejorando la vibra». Me encanta esa palabra. Vibra. Es lo que dice la gente justo antes de destruir la civilización.
Es como poner música electrónica en un monasterio y llamarlo arte moderno. Hay personas que no deberían tener acceso ni a bocinas, ni a oxígeno. 38. Alguien llevó un detector de metales a una función de Indiana Jones y el Dial del Destino. Dijo que quería vivir la arqueología de forma auténtica. Cada vez que el aparato sonaba, asentía como si acabara de descubrir la Atlántida bajo la fila F. El pobre hombre a su lado soportó 2 horas de bip, 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 como un monitor cardíaco de estupidez. Cuando le pidieron apagarlo, respondió: «La historia no puede ser silenciada. Amigo, el único artefacto aquí es tu última neurona funcional». 39. Una mujer exigió la devolución de su dinero porque no le gustó la fuente tipográfica de los subtítulos. Dijo que no coincidía con el tono narrativo. Cuando el encargado le explicó que el cine no controla los subtítulos, preguntó: «¿Entonces a quién demandó?». Imaginar que vives en un mundo donde Comic Sans es tu peor enemigo. En algún lugar, todavía está en guerra con el Betica. Hay que admirar su energía. Lucha contra la injusticia estética mientras los demás solo intentamos acabar las palomitas antes de los avances. 40. En una función de John Wick, un hombre llevó a su iguana de apoyo emocional. Así es, una iguana. Se quedó sobre su hombro toda la película, inmóvil, como un pequeño guardaespaldas que juzga. Cada disparo la hacía brincar, y en un momento corrió por 3 filas, causando un mini motín. Él trató de atraparla gritando: «¡Está entrenada!». Señor, nadie cree que su reptil haya ido a una escuela de obediencia. Al final, la iguana desapareció, dejando un zapato y una leyenda. Honestamente, vería esa película. 41. En Japón, un grupo de empresarios alquiló un cine completo para ver Minions, en silencio, sin palomitas, sin risas, solo 50 hombres de traje mirando en calma a unas criaturas amarillas gritar tonterías. Cuando les preguntaron por qué, uno dijo: «Para reflexionar». No sé sobre qué reflexionaban, pero espero que no fuera sobre la humanidad. Eso suena más a experiencia religiosa, pura confusión existencial envuelta en chistes de bananas. 42. Un adolescente en Nueva Jersey intentó vapear a escondidas a través de su cubeta de palomitas. Le hizo un agujero al costado, escondió el cigarrillo y aspiraba por el popote. Funcionó hasta que las palomitas se incendiaron. Trató de apagarlas con el pie, tiró el refresco y provocó lo que parecía una pequeña explosión química. El cine olió a pulmón caramelizado por días. No sé qué fue peor, la estupidez o la creatividad. Fue como ver un experimento de Darwin en vivo. 43. En una función de Diario de una Pasión, un hombre narró la película en su celular en tiempo real. Cada pocos segundos susurraba #amor verdadero y escribía sin parar. Cuando alguien le pidió que se callara, respondió: «Soy un influenciador». Sí, claro, de la ira. Al terminar la película tenía 8 seguidores y un ojo morado. Honestamente, es el final más feliz que esa historia ha tenido. 44. Una pareja llevó un set completo de fondue a la función de San Valentín de La La Land. Fuente de chocolate, brochetas, fresas, todo el crimen romántico completo. Todo iba bien hasta que alguien tropezó con el cable y convirtió la fila D en un campo de batalla pegajoso. Ella lloraba. Él decía: «Está bien, el amor es desordenado». Y el personal parecía listo para renunciar a la especie humana. Hay elegancia, hay romance, y luego está usar chocolate derretido para arruinar un musical de jazz. 45. Durante IT. Capítulo 2. Un hombre disfrazado de payaso se quedó afuera de la salida de emergencia asomándose por la ventana durante 2 horas. Ni siquiera compró boleto, solo quería agregar realismo. La gente adentro lloraba y una persona se desmayó. Cuando llegó la policía, él dijo: «Es marketing inmersivo». No, amigo, eso es trauma. Si Stephen King lo hubiera visto, habría escrito una orden de restricción en vez de una secuela. 46. Un hombre intentó transmitir Avatar 2 en vivo en redes sociales usando un palo selfie pegado a su cabeza. Pensó que el brillo de la pantalla se confundiría con las luces de la película. No fue así. Lo atraparon enseguida, pero alcanzó a decir: «No pueden detenerme, soy parte del ecosistema». Y luego lo sacaron como a una especie en peligro. La transmisión terminó con las palabras «conexión perdida», que, siendo honestos, describen perfectamente su vida. 47. Una mujer llevó una pandereta a Mamma Mía y la tocó en cada canción.
En cada una. Cuando alguien le pidió que se detuviera, respondió: «Soy la sección rítmica». Nadie destruyó a ABBA con tanta eficiencia. Al final, medio público aplaudía con furia y la otra mitad tarareaba por defensa propia. No fue un canto colectivo, fue un secuestro musical con acompañamiento incluido. 48. En una función de Oppenheimer, un hombre se levantó durante la explosión nuclear y gritó: «Lo sentí». Luego exigió un reembolso porque las vibraciones no se sintieron lo bastante reales. Señor, ¿quiere realismo? Únase al proyecto Manhattan. El gerente intentó calmarlo, pero se negó a irse, diciendo: «El cine murió con Kubrick. Lo que realmente murió fue su conexión con la realidad». En algún lugar, Christopher Nolan se llevó la mano a la cara en formato IMAX. 49. Un grupo de adolescentes alquiló un cine entero solo para jugar Mario Kart en pantalla gigante. Sonaba divertido, hasta que uno se emocionó y lanzó una banana real al proyector. Se estrelló como un crimen de guerra y cortó la energía. Le dijeron al gerente: «Estábamos interpretando». Claro, y ahora interpretan a los acusados. Felicidades. Lograron convertir la nostalgia infantil en daño a la propiedad. 50. Durante una función nocturna de Frozen, un hombre llevó un micrófono de karaoke y empezó a cantar «Libre soy» antes que Elsa. Y el público, en lugar de detenerlo, se unió. Cientos de personas cantando una avalancha desafinada de caos. Por un breve y aterrador instante, la humanidad se unió bajo el poder de Disney. Seguridad se rindió. Supongo que entendieron que no se puede luchar contra la locura colectiva cuando viene con melodía pegajosa. 51. Y finalmente, mi favorita. En 2023, un hombre fue expulsado de una función de Super Mario Bros. Por llevar su consola y jugar durante la película. Cuando le preguntaron por qué, dijo: «Quería comparar la trama». Adelanto, no había. Lo sacaron a mitad de la pelea final gritando: «Esta versión es mejor». Y honestamente, puede que tuviera razón. Es poético. Un hombre tan dedicado a la inmersión que demostró que el cine no puede competir con su propio videojuego. Eso no es estupidez, es arte performático. La civilización alcanzó su punto máximo, y fue en la fila G, asiento 14, y ahí lo tienen. Prueba viva de que la estupidez humana nunca descansa. Den like, suscríbanse y nos vemos en el próximo desastre colectivo.